14 minutos para las 10 de la mañana, hasta esa hora, llena de vida, Castilla-La Mancha, como siempre, con historias de repoblación, con iniciativas de nuestros pueblos, pues para que no sigan perdiendo habitantes, hombre, si puede ser, pues para incorporar nuevos vecinos. Y hoy nos vamos, Javier López, hasta La Guardia, en la provincia de Toledo. Hasta La Guardia, en Toledo, Bernácer. Bueno, sabemos que restaurar el patrimonio rural en desuso está muy de moda, por esto del turismo. Por cierto, esta semana es la de Fitur y todo esto. Sí, entonces, mañana empieza. Lugares que habían quedado abandonados, pues dibujando además un punto negro, feo en su fisonomía, se restauran, ¿no? Se trata de reutilizar estos sitios con fines distintos a los que tuvieron en origen, pero manteniendo su esencia y buscando siempre, pues, crear vida y crear economía. En este caso, pues tirando mucho del turismo, por cierto, ¿no? Hemos hablado en nuestra sección, Bernácer, lo recordarás, hace 2 o 3 meses, por ejemplo, de las cuevas del Castillejo en Méntrida, ¿no? Que se han convertido en un museo enológico y un centro de promoción del vino, de la deo Méntrida, y que está funcionando, por cierto, muy bien. Restaurar el patrimonio rural está de moda, pero las cuevas están también de moda. Por ejemplo, los turistas japoneses que vienen mucho por Toledo se pirran con las cuevas, ¿no? Hoy nos vamos a ir a otras cuevas, son las que decías tú al principio, las de La Guardia, 200 cuevas en las que llegaron a vivir hasta cerca de 600 personas. Pues, ¿cuándo fue esto? Fue hace aproximadamente 70 años, e incluso algo menos de 70 años, y hoy hemos invitado a una de esas personas que vivió allí, a Emilio, ¿no? Que pasó allí su chavalería, digamos, su infancia, su adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el Ayuntamiento de La Guardia con estas cuevas? Pues convertirlas en alojamientos turísticos, no todas, por supuesto, solamente las que están, pues, en mejores condiciones para ser restauradas. Y La Guardia, pues, es un pueblo, está en la Mesa de Ocaña, es un pueblo de cerca de 1.500 habitantes aproximadamente, y tiene puntos también turísticos que tienen su interés, como la Casa de los Jaénes del siglo XVII, que ahora es un museo etnológico. Así que lo que quieren es seguir con esa trayectoria de turismo y de pueblo con atractivo turístico. También he invitado a Bernácer al alcalde de La Guardia, que pues es Javier Pasamontes. Pues vamos a saludarles. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y Emilio Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos los dos. Bueno, alcalde, ¿cómo se les ocurre esta iniciativa de rehabilitar las cuevas de su pueblo? Bueno, la idea es fácil porque todos los días cuando salimos y entramos al municipio, pues las vemos desde la carretera. Ahí quedan unas poquitas de ese vestigio del pasado, que, como bien habéis dicho en la introducción, pues fue una forma de vivienda pues posiblemente de las clases más humildes que proliferó bastante durante muchos siglos en este pueblo. Entonces la idea surgía porque nos daba mucha lástima que se perdieran todas. Es verdad que muchas se han tapado porque, bueno, pues también por seguridad, así se hizo en décadas anteriores, pero quedaban ahí 5 o 6 cuevecitas que se podían rescatar y de las cuales pues al final estamos rescatando 4. Esas cuevas, alcalde, ¿qué serán? ¿O cuál es el proyecto que tenéis en mente en el ayuntamiento? ¿Alojamientos turísticos, una especie de apartamentos? ¿Algún museo también, no? ¿O qué es lo que hay en el proyecto? Efectivamente, queremos darle 2 usos. Uno, digamos, para cualquier persona que lo quiera visitar, pues sería de museo, recreando pues el mobiliario y las formas de utensilios y de vida que se tenía sobre todo en el siglo XX, que es lo que más conocemos, porque estas cuevas se mantuvieron habitadas de forma general hasta los años 70 aproximadamente del siglo XX, pero bueno, también hace 300 años se habitaban también. Por lo tanto, bueno, lo que vamos a recrear es la forma de vida de mediados del siglo XX en estas cuevas. Eso por una parte. Por otra parte, lo que pretendemos es darles una mezcla de lo nuevo con lo antiguo y hacer un proyecto de alojamientos turísticos para que la gente pueda hospedarse y vivir más que nada una experiencia, ¿no? Porque uno puede ir a un hotel de 5 estrellas y va a estar mucho más cómodo, pero no se puede vivir debajo de la tierra si no vienes a un alojamiento de este tipo. Es vivir una experiencia. Se llama mantener la esencia, Bernácer, pero dándole otro tono, porque, por ejemplo, Emilio lo recordará, estas cuevas eran habitáculos pues con un sitio para estar, con algún habitáculo para dormir, con una cuadra para meter a la mula, que luego era la que servía la cuadra, ojo, de calefacción, porque era la que daba un poquito de calor al resto del habitáculo. A la estancia. O sea que ahora habría que darle un poquito de calor de otra forma. Vamos a preguntarle a Emilio. Emilio, ¿usted durante cuántos años vivió en una de estas cuevas? Pues hombre, yo ya tenía una edad cuando ya estuve viviendo ahí, pues desde los 12, me acuerdo yo de los 9 o 10 años hasta los 16 o 17, que ya nos fuimos arriba a una casa ya de alquiler que alquiló mi padre. ¿Y cómo lo recuerda? ¿Cómo eran esas cuevas? Descríbanos un poco.
Pues muy bien. Mirad, nosotros en la cueva nuestra pues estábamos por 7 personas. No, Estaban mis padres, entonces 3 hermanos, un tío mío y mi abuelo. Ajá. ¿Y cómo estaba distribuida la vivienda, por decirlo así? Sí, mi abuelo dormía ahí en la cocina, lo que es la cocina, lo que decíamos la cocina, en una banca de estas de madera. Mi hermano y yo dormíamos en una habitación un poquito más adelante de la de mi madre, y luego un tío mío también en otra habitación allí que le prepararon allí un atrojo allí que le decíamos, con unas maderas y con un colchón allí de esto, pues allí dormía el pobrecillo. Era hermano de mi madre que estaba soltero entonces. Ya. ¿Y cómo calentaba la casa? ¿Cómo se mantenía Pues fresca? ¿Cómo la climatizaban? Calentar teníamos en la cocina, teníamos una chimenea, teníamos un fogón, una chimenea, y se echaba un poco paja, unos ceporros y unas cosas, se hacía un poco rescuerdo y todo eso, y está bien. Pero te puedo decir que la temperatura ahí en invierno se estaba bien, y en verano también se estaba muy fresquito, o sea que mantenía una temperatura ahí de 17, 16, 18 grados, o sea que se estaba bien, o sea que frío no hacía en invierno y calor tampoco hacía en verano, ¿eh? ¿Luz y agua teníais allí, Emilio, o no? Luz y agua nada. Nada. Allí, ¿Y cómo se apañaban? No. Pues mira, bueno, ya cuando nosotros ya teníamos un poquito fuente que nos pusieron arriba en lo que es una cuesta que había, pusieron una cuesta, o sea, una fuente, y ya subíamos con cubos, y entonces teníamos allí en una tinaja que se llamaba, y allí echábamos el agua, y de allí nos servíamos para lavarnos en el palancanero, como se suele decir, y todo eso. Que estamos hablando, por ejemplo, de los 60, a lo mejor, o por ahí, del... Sí, de los años 60 y 65, sí, por ahí. 60, 60 y tantos, sí. Luego ya extendieron una red de luz, claro, por la calle. Ajá. Y luego ya fueron dando luz a las cuevas también. Que nos ponían una chicharra, decíamos una chicharra, que nos ponían a lo mejor 3 bombillas, claro, y bueno, las poníamos salteadas más o menos donde más nos hacía falta. Pero lo que pasa es que cuando encendíamos 3 bombillas, cantaba y nos quedaba. O sea que... Ya. Como te digo. Pero hasta esa época, pues ahí con el candil y con un carburo, que le decíamos el carburo, y en ese tema. ¿A qué se dedicaba tu familia, Emilio? Si se puede saber, tu padre, que sería, me imagino, el que llevaba la... Mi padre, hombre, puedo decir que mi padre tenía de tractorista, de tractor. Sí, tractorista. Y entonces se ponían aquí en las casas estas de agricultura, gran área, y entonces lo que hacían es eso para todo el año, ¿sabes cómo te digo? Y entonces, pues bueno, bien, ya por lo menos tenían el jornal seguro todo el año, y entonces, pues bueno, funcionábamos un poquito regular. Había otra clase de personas que eran jornaleros, claro, y entonces subían a la plaza, y entonces estas grandes casas de labor, por lo que quedaban, y decían, a ver, ¿cuántos cogemos hoy para hacer lo que hubiera que hacer en el campo? Y los que tenían suerte tenían el jornal, los que no tenían suerte, pues para casa y apañársela como puedan. Claro. Alcalde, ¿qué expectativas tienen con esta reconversión de las cuevas? ¿Piensan que pueden atraer muchos visitantes? Yo creo que sí, estamos en una situación que no estamos lejos de núcleos urbanos grandes, estamos cerca de Toledo, estamos a media hora, poco más de Toledo, en coche, estamos a 45 minutos de Madrid por la autovía, y yo creo que muchos de los visitantes que van a estas ciudades pueden querer acercarse a conocer esta novedad, ¿no? Que es algo que como está contando Emilio, pues no lo ha vivido mucha gente. El turismo extranjero, como habéis comentado al principio, les llama mucho la atención este tipo de vida, y yo creo que va a ser bastante demandado. Por ejemplo, alcalde, en la Semana Santa tienen en La Guardia una dramatización importante de la Pasión, ¿no? Que igual ahí, por ejemplo, es un reclamo, ¿no? También, hilar una cosa a otra y al final crear turismo por ahí, ¿no? Sí, este pueblo está intentando hacerse un hueco en el mundo del turismo de interior, que es muy complicado, pues nosotros, al no tener playa, pues tenemos que venderle al turista otras cosas, ¿no? Y ahí hay mucha competencia, pero es verdad que, por ejemplo, esa representación de la Pasión, pues atrae autobuses durante la semana previa a la Semana Santa y el Domingo de Ramos, que es cuando se representa, y llevamos 30 y tantos años, cerca de 40 ya, y la verdad es que tiene bastante éxito, pero no es lo único. Tenemos unas lagunas que tienen pues unas características de aves, de ornitología, que atraen a muchas personas también. Tenemos la ermita del Santo Niño, que también es una cueva, es una iglesia excavada en la roca, y cuando tú pasas dentro, en vez de ver bóvedas, estás viendo un techo de piedra del terreno.
y eso también tiene bastante turismo. Y luego tenemos edificios como los que habéis comentado, restaurados de siglos anteriores, el Pósito de la Plaza, la Casa de los Jaenes, el Convento de los Trinitarios, que lo hemos rehabilitado en biblioteca, y en esa línea más o menos es lo que queremos hacer con las cuevas, pues mezclar lo antiguo con las necesidades y las demandas de hoy en día, y que la gente pues pueda vivir esa bonita experiencia. Y ya la última, alcalde, ¿cómo está afectando la despoblación a La Guardia? Pues La Guardia es uno de los municipios que está sintiendo, vamos, como casi todos los de nuestro entorno, está sintiendo esa segunda fase de despoblación, porque ya tuvimos, o se tuvo una en los años 60 del siglo pasado. Esta quizá un poco menos agresiva, pero sí que paulatinamente. Yo entré como alcalde en 2011, y entonces La Guardia contaba con algo más de 2.500 habitantes, y ahora estamos ya por debajo de 2.300. Claro. Hemos bajado en una década, o un poquito más de una década, hemos bajado 200 y pico habitantes, que es casi un 10%. Claro. Entonces, no es una cosa exagerada como pasó aquella vez cuando la emigración al extranjero, pero sí que se está notando. Javier Pasamontes, Orgaz, alcalde de La Guardia, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en este proyecto. Ya nos lo irán confirmando. Un placer. Buenos días. Un saludo. Y Buenos Emilio días. Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos dónde vivía usted de joven. Muchas gracias. Vale, pues nada, la verdad es que según está diciendo aquí, no es igual las pruebas que entonces vivíamos como las están dejando ellos, la verdad, Claro. ahora con su ducha, con su cocinita, con No su tiene nada que plan. ver. Ahora le va a gustar ir por allí a visitarlo, ¿verdad? Hombre, sí, ahora que venga, por ejemplo, y se mueva en una cuevecita de esas para vivir mi experiencia, va a notar que va a decir, joder, está aquí de puta madre. Se ha dedicado Emilio a la hostelería luego, después de su vida adulta, digamos, sí. a la hostelería, sí, se ha dedicado. Sí, y... yo toda mi vida ha sido la hostelería. Entré con 12 años ahí en una gasolinera, en una cafetería que había aquí a la salida del pueblo, y luego ya me instalé yo por mi cuenta en el año 80, Ya. y hasta ahora que me he jubilado. Pues muchas gracias, Emilio, que disfrute de la jubilación y gracias por contarnos su historia. Un abrazo. A fuerte. vosotros, venga, y lo que hace falta es que venga mucho turismo aquí a La Guardia, que la verdad es que está muy bien aquí en este pueblo. A eso les invitamos. Gracias, Emilio. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, un minutito me queda. Por lo menos para contar que la Junta lanza una cátedra de gastronomía en la universidad para apoyar al sector turístico en las zonas rurales. La Junta y la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, que han premiado recientemente a una decena de restaurantes en zonas rurales con los conocidos Bernacer broches gastronómicos del medio rural, y allí es donde el vicepresidente Martínez Guijarro pues anunció este proyecto, que se unirá a otras iniciativas que ya tiene en marcha, por cierto, la universidad y de las que hemos hablado también en nuestra Llena de Vida. Vamos... es esto de ir a un pueblo que tenga su encanto, que tenga pocos habitantes y que además te ofrezca un restaurante de calidad, que siempre es un reclamo, yo creo que fundamental a la hora de planificar un viajecito de fin de semana a un pueblo con encanto. Pintaza, sin duda, estas iniciativas. Gracias, Javier. Hasta el martes que viene. Hasta el martes. Hasta luego.